vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estaríamos entrando a esta sección el día de hoy, que corresponde simplemente al análisis de sensibilidad paramétrica por simulación de sistemas físicos de transferencia de calor. Una sección bastante interesante y nos va a permitir estudiar de una forma bastante detallada lo que es la variación de las principales variables de operación de un proceso a la hora de operar un sistema de transferencia de calor. En este caso vamos a estudiar un sistema en serie de dos intercambiadores de tubo y coraza. Vamos a aprender a cómo plantear de igual forma lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no?, para realizar este estudio de sensibilidad, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a esta sección que es, por ejemplo, los conceptos básicos o una definición en lo que respecta al análisis de sensibilidad. Bueno, acá nos dice que el análisis de sensibilidad paramétrica consiste en un planteamiento detallado de ecuaciones diferenciales en base a un estudio de variables principales del proceso con el objetivo de estudiar cada escenario donde las unidades tengan complicaciones a la hora de operar de manera continua y dinámica, ¿no? Y de esta manera también plantear soluciones directas para que los sistemas operen sin fallas considerables, ¿no? Así que cuando se habla de ecuaciones diferenciales, se sabe perfectamente que estamos hablando de una variable independiente y un conjunto de variables dependientes, ¿no? O también puede ser un conjunto de variables independientes y un conjunto de variables dependientes, ¿no? Y en base a ese planteamiento de variables estaríamos construyendo un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Dependiendo a la cantidad de variables, en este caso independientes, es que generalmente se dificulta el estudio, ¿no?, de un análisis de transferencia de calor o de cualquier otro sistema, independientemente de que sea un sistema de transferencia de calor, ¿no? Así que bueno, acá podemos citar incluso una metodología bien básica para realizar un análisis de sensibilidad. Hay una serie de 5 pasos que se deben seguir, ¿no?, a la hora de realizar este estudio. Primeramente acá nos dice, el primer paso nos dice que se debe verificar las principales variables que afectan el rendimiento y operación del sistema de estudio, ¿no? Es decir, que en este primer paso lo que se debe hacer simplemente es realizar un estudio o verificación dependiendo del proceso que tú estés estudiando, ¿no? Verificar las principales variables que pueden afectar el rendimiento o operación de nuestro sistema de transferencia de calor. Principalmente en un sistema de transferencia de calor, lo que suele hacer variar de manera considerable el rendimiento es principalmente el caudal de alimentación, como también la temperatura o las temperaturas de ingreso al sistema, ¿no?, a estos sistemas de transferencia de calor. Y en consecuencia también las variables, o una de las variables importantes que hacen variar el rendimiento, también es la composición de alimentación al sistema, ¿no? Y si se está manejando incluso fluidos gaseosos, las presiones de variación también son muy importantes, ¿no?, a la hora de operar un sistema de transferencia de calor, cuando se manejan generalmente gases, ¿no? Así que en este primer paso se deben verificar todas las variables, las principales variables que afectan el rendimiento de un sistema de transferencia de calor. Y si se habla, por ejemplo, de un proceso completo, donde se tienen también unidades de transferencia de calor, las variables ya pueden ser variables mucho más o variables que afecten no solamente el sistema de transferencia de calor, va a haber variables incluso que afecten cada sistema, ¿no?, en nuestro proceso general que se está estudiando. Y es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, el análisis de sensibilidad en un proceso de deshidratación de gas natural. Es un proceso completo
donde vamos a poder apreciar las variables. Por ejemplo, en un proceso de deshidratación de gas natural, lo que se emplea generalmente es glicoles para poder retirar el contenido de agua en un sistema, en el gas natural principalmente, ¿no? Tal como hemos visto también en el módulo 2, ¿no? En la parte de inhibición de hidratos en las tuberías. Pero en un proceso, una planta de acondicionamiento, lo que se usa ya son sistemas o columnas de contacto continuo donde se alimentan glicoles en contacto con el gas natural para poder arrastrar el contenido de agua, ¿no? La composición del glicol es muy importante en esos procesos y es generalmente el parámetro o variable principal que hace variar indudablemente lo que es la operación de este proceso, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar. Y vamos a estudiar también si es que el contenido del glicol, cómo afecta a los intercambiadores de calor en su rendimiento general, ¿no? Se va a poder apreciar también en base a la simulación. Así que ese es el primer paso. Se deben verificar todas las variables que afectan el rendimiento en un proceso, ¿no? Y estas variables principales en el paso 2 van a corresponder simplemente a las variables independientes del sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tal como dice acá. Las variables independientes para el planteamiento de sistemas de ecuaciones diferenciales corresponderá a las variables principales que engloban a los parámetros de rendimiento y operación analizados en el paso 1, ¿no? Así que todas esas variables que tengamos o que se hayan verificado en el paso 1 en un determinado proceso van a corresponder simplemente a las variables independientes del sistema de ecuaciones que se va a plantear, ¿no? Acá se debe conocer bastante bien lo que son los principios físicos en la transferencia de calor para poder manejar perfectamente lo que son o estudiar estos sistemas que es simplemente el análisis de sensibilidad, ¿no? Obviamente si se quiere resolver de forma manual. Y bueno, una vez que ya tengamos las variables independientes escogidas, bueno, acá en el paso 3 nos dice que las variables dependientes a los cambios o perturbaciones de las variables principales serán definidas según el tipo de estudio que se desea realizar, ¿no? Es decir, que las variables dependientes del sistema ya no van a ser constantes, obviamente. No es restringido el tipo de variable que tú deseas estudiar. Obviamente las variables dependientes del sistema de ecuaciones diferenciales tú debes definirlas según el estudio que tú deseas realizar. Para el caso de estudio que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a verificar más adelante cuáles van a ser esas variables dependientes del proceso, ¿no? Vamos a aprender también a cómo escogerlas. Seguidamente, para un análisis de sensibilidad, quizás de un análisis bastante básico, también se puede tomar en cuenta esta restricción y asumir que las tuberías y equipos no tienen pérdidas de calor, ¿no? Puede ser una aproximación a un modelo más ideal, considerando que no exista pérdidas de energía o de calor en los sistemas, en todos los sistemas que se tengan en el proceso, ¿no? Despreciar básicamente todas esas variaciones. Y de esa manera podemos simplificar mucho más el modelo, ¿no? Y despreciar lo que son estas pérdidas de energía, ¿no? Bueno, finalmente el paso 5 ya es un plus, simplemente acá nos dice definir los parámetros o valores constantes durante el análisis de sensibilidad, ¿no? Hay muchas veces que se deben tomar algunos parámetros constantes, ¿no?, a la hora de escoger las variables, porque cuando básicamente se escogen las variables hay algunos parámetros que también se ven afectados, ¿no? Y esos parámetros muchas veces no se desea que sean afectados, sino se mantengan lo más constante posible en el proceso. Así que se deben plantear restricciones durante un estudio más avanzado, ¿no?, de un análisis de sensibilidad. Estos procesos se conocen como estudio con restricciones también, ¿no?, cuando ya se plantean parámetros constantes para el estudio, ¿no? Así que bueno, esos serían los pasos. Vamos a verificar ahora mediante un ejemplo cómo poder desarrollar
un estudio de análisis de sensibilidad paramétrica. Acá tenemos algunas gráficas que simplemente son resultados que se pueden obtener en base a este tipo de análisis. Hablando específicamente de transferencia de calor, podemos ver acá una gráfica donde se puede apreciar cómo cambia, en este caso, la caída de presión en un intercambiador de calor, ¿no?, en función al caudal másico de alimentación, tanto en tubos, también en la coraza, ¿no? Se puede verificar estos resultados, ya que la caída de presión también es en este caso, como se ha estudiado en pasadas clases, son parámetros de restricción y limitantes del proceso. Y en base a las variaciones del proceso o las variables que se definan para este análisis, debemos garantizar también de que no se exceda el margen permitido en ningún rango de las variables independientes que tengamos, ¿no? Así que vamos a ver también todo aquello y establecer o poner soluciones también si es que existe una caída de presión excesiva y se salga del margen, ¿no? Porque indudablemente si hay una caída de presión excesiva, eso afecta en los costos de operación del proceso, principalmente en los costos de bombeo, ¿no?, o de transporte de los fluidos. Así que bueno, vamos a entrar directamente a un caso de estudio y, como les decía, vamos a estudiar o realizar un análisis de sensibilidad por simulación del proceso de deshidratación de una planta de acondicionamiento de gas natural. Este ejemplo es el número 5 del módulo 3. Antes de ingresar al planteamiento del problema, esta tarde se les ha enviado un correo a todos los participantes. Esta tarde, archivos, donde se tiene, por ejemplo, este documento en Excel. Este documento en Excel lo descargan ustedes y contiene esta información. Este documento se suele utilizar bastante para realizar un análisis de sensibilidad paramétrica, ¿no?, para nuestro caso de estudio en particular, que es una planta de deshidratación. Acá ya está definida la variable independiente principal, que simplemente es el contenido o la composición en este caso del TEC, en la corriente, ¿no?, la corriente principal, donde entra en contacto con el gas natural para poder eliminar el contenido del agua, ¿no? Vamos a estudiar este caso también, ¿no? Vamos a verificar cuánto de agua se puede eliminar del gas natural con un contenido o una composición en masa desde 0,71 fracción masa hasta un contenido de 0,99 de TEC, ¿no? Vamos a verificar si se logra eliminar, en este caso, o verificar qué cantidad se elimina con estas composiciones fijadas, ¿no? Vamos a verificar. De igual forma vamos a estudiar acá. Vamos a tener acá varios sistemas en la simulación. Un sistema de varias unidades de procesos, donde se va a contar con columnas de absorción, también una columna de recuperación de TEC, ¿no?, para poder eliminar el agua del TEC que se ha arrastrado del gas natural y de esa forma también poder recircular el TEC y aprovechar nuevamente su capacidad absorbedora de agua, ¿no? Y vamos a verificar también la temperatura adecuada para realizar la purificación del TEC en los porcentajes que se desean acá, ¿no?, se desean tener. Eso también vamos a estudiar. De igual forma tenemos acá dos hojas extras, ¿no? Tenemos acá la hoja E100. Acá tenemos la variable independiente que va a ser el TEC, ¿no?, ya está definida. Y se va a poder estudiar también cómo cambia la potencia térmica en los intercambiadores de calor en base a este cambio de composición del TEC. Vamos a verificar cómo se ve afectado, ¿no?, en el rendimiento de nuestras unidades de transferencia de calor. De igual forma vamos a verificar las caídas de presión y cómo se van a ver afectadas con el cambio en el contenido del TEC, ¿no?
De igual forma acá abajo, en la coraza, ¿no? Así que este es un documento donde podemos exportar información, ¿no? Y poder también tenerlo en forma gráfica en Excel y poder también poder analizar los resultados, ¿no? ¿Qué información se les ha enviado aparte de este documento? Bueno, también se les ha enviado el ejemplo de aplicación 3, el día de ayer lo que se ha abarcado. El archivo que se les envió el día de ayer no era posible poder descargarse para muchas personas, para muchos participantes, así que se les está volviendo a enviar también de extensión, en este caso de extensión HSC, ¿no? Que es de HYSYS. De igual forma se le está enviando el archivo de extensión XML, ¿no? Que tenemos acá. Y algo que vamos a usar el día de hoy es este archivo, ejemplo de aplicación 5. Este archivo tienen que descargarlo todos, es de extensión XML también, ¿no? Yo ya lo tengo descargado, lo tengo en el escritorio, acá está, ¿no? Mi archivito de extensión XML que vamos a usar el día de hoy para poder, en este caso, simular o realizar nuestro análisis de sensibilidad, ¿no? Muy bien, entonces deben descargarse ese archivo, principalmente el ejemplo de aplicación 5. Eso es lo principal para la clase del día de hoy, ¿no? Así que, dicho todo esto, vamos a continuar con el planteamiento del ejemplo número 5, ¿no? Que tenemos acá. Bueno, acá nos dice, este trabajo describe el desarrollo de una simulación en estado estacionario para los sectores de deshidratación y estabilización de una planta de tratamiento de gas natural. El gas considerado en la simulación es un gas típico proveniente de los yacimientos de la planta de acondicionamiento de Warnes. La configuración de la planta y las condiciones de operación adoptadas para la simulación son las generalmente empleadas en el tratamiento de gas natural en Warnes, ¿no? Con el simulador desarrollado se debe llevar a cabo, tenemos acá 3 puntos. El primer punto nos dice, un estudio de sensibilidad paramétrica de las principales variables operativas del proceso. La simulación a realizarse debe permitir visualizar el proceso de deshidratación completamente, ¿no?, simulado, y realizar un análisis de su comportamiento en función de las variables operativas críticas. Concentración de solución de TEG, principalmente, ¿no? Esta es la variable principal y es la variable independiente que se está planteando en este estudio. El contenido, la concentración de TEG en la solución, ¿no? Para nuestro estudio, para la variable independiente, para todas las variables que tú deseas manejar y sean tus variables principales y consideradas variables independientes, sea cual sea el proceso, es muy necesario definir los rangos de estudio, ¿no?, para dichas variables. Para este estudio en particular, en la concentración del TEG, se está tomando un rango mínimo de 71% en masa o en peso, ¿no?, como un lower bound, que es el límite inferior, hasta un porcentaje o concentración en masa superior, que es del 99%. Es muy importante que tú definas el rango de estudio, el rango de variación, donde las variables dependientes se van a ver afectadas de acuerdo a este planteamiento que tú estás desarrollando, ¿no? Nosotros podemos definir desde un porcentaje de TEG de 0%, pero cosa que no sería necesario. Así que se está tomando en cuenta un porcentaje o un límite inferior del 71% y verificar su rendimiento del proceso en global, ¿no?, con las variables dependientes que vamos a definir en este rango de estudio, ¿no? Un parámetro importante también es la temperatura del hervidor de nuestra columna de recuperación de TEG. Este parámetro es quizás el parámetro principal que nos va a poder verificar o establecer, o también podemos decir que es el parámetro que nos va a poder permitir manejar la concentración del TEG en este rango que se desea, ¿no?
ya que aplicando una temperatura en nuestro hervidor en la columna, ya sea incrementando o disminuyendo, vamos a poder garantizar un porcentaje ya sea mínimo de pureza o máximo en la purificación del TEG en la columna de recuperación, que es una columna de destilación simplemente, ¿no? Ese es el primer paso o el primer estudio que se debe llevar a cabo, ¿no? Que es simplemente el análisis de sensibilidad del proceso de deshidratación. El segundo punto tenemos acá nos dice diseño y evaluación del rendimiento de las unidades de transferencia de calor E100 y E101, ¿no? En este caso ya se ha aprendido esta sección, cómo pasar de un modelo simple en simulación a un modelo riguroso de intercambiador de calor, ¿no? Así que este punto básicamente ya está cumplido. No va a haber necesidad de estar repitiendo porque ya se ha abarcado esta sección, pero también es un punto que se debe llevar a cabo, ¿no? Tenemos acá finalmente explique los problemas principales que causa el contenido de agua del gas natural, como también en base a la simulación realizada, determine el contenido de agua final en el gas natural y establecer o establezca si tal valor cumple las normas de calidad del gas en Bolivia, ¿no? En base a la simulación vamos a determinar también si es que ese contenido de agua final en el gas natural básicamente se encuentra, ¿no? O está en el rango de calidad del gas natural en Bolivia particularmente, ¿no? Dependiendo del país donde se encuentran, esos valores obviamente cambian, ¿no? Cambia el margen permitido o las normas de calidad del gas natural en cada país, ¿no? Eso lo vamos a hacer en base a la simulación también. Vamos a calcular ese contenido de agua final, ¿no? En base a la simulación. Continuamos. Tenemos acá la continuación de la descripción del caso y podemos ver acá también el diagrama de flujo de nuestro sistema de deshidratación de gas natural, ¿no? Acá está este diagrama de flujo. Esta es la simulación completa del proceso de deshidratación de gas natural. Se puede ver claramente que en este diagrama de flujo se cuenta con varias unidades de proceso. Entre ellos se tiene separadores de fases, ¿no? Uno acá, a la entrada al proceso. También se tiene una columna de absorción, dos intercambiadores de tubo y coraza, dos bombas de transporte de fluido líquido, válvula de expansión, mezcladores y también una columna de recuperación de TEG, que es la columna T101 que se tiene acá, ¿no? Esos son todos los equipos que se están utilizando para esta simulación de deshidratación, ¿no? Bueno, acá nos da algunas suposiciones o restricciones del proceso, ¿no? Acá nos dice, durante la simulación se deben realizar las siguientes suposiciones. Nos dice acá, los separadores no presentan arrastre de líquidos en las corrientes gaseosas de salida, ¿no? Tenemos dos separadores. Estos separadores podemos decir que operan como separadores perfectos. Es decir, que no hay arrastre de líquido por la corriente gaseosa en ninguno de estas dos unidades. No existe arrastre. Así que vamos a tomar en cuenta como sistemas básicamente ideales. No se está tomando en cuenta el diseño de detalle y tampoco el porcentaje de arrastre de líquido en la parte de la corriente gaseosa. La siguiente suposición: no hay presencia de sólidos en las corrientes de gas y tampoco en la corriente del glicol. Solamente van a ser fluidos, ya sea líquidos o gaseosos, lo que se está manejando, y no va a existir suspensión de sólidos en nuestras corrientes de proceso principales. Nos dice también acá que la temperatura del hervidor es inferior a la temperatura de degradación del glicol.
Eso también es muy importante controlar en el sistema de recuperación, ya que un exceso en la temperatura indudablemente puede causar la degradación del glicol y por lo tanto este glicol ya sería para desechar y tendría que reponerse, ¿no? Y ya no habría, en este caso, lo que es la recirculación del glicol, ¿no? Se tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, en controlar la temperatura del reboiler. De igual forma acá nos dice las normas de la ANH, ¿no?, la resolución administrativa que se tiene descrito acá, del año 2018, aceptan un gas de venta de hasta 95 miligramos de agua, ¿no?, miligramos de agua por metro cúbico de gas, según ASTM D1142, ¿no? Este valor se adoptó como valor máximo permisible en la salida del gas, ¿no? Para un gas de venta en Bolivia, el contenido de agua permitido, máximo permitido, es de 95 miligramos metro cúbico. En este proceso vamos a verificar si es que se cumple con las normas de calidad y se tiene en la salida, que es dry gas, gas seco, se tenga un porcentaje o una composición de agua que sea menor a 95 miligramos de agua por metro cúbico de gas. Debemos ver claramente esos resultados y tomarlos en cuenta, y si es que no se cumple debemos verificar también cuánto debe ser el contenido de TEG a alimentarse en la columna para que se pueda forzar la solución y tengamos un gas seco con menos contenido de agua y esté en el margen establecido por la norma boliviana, ¿no?, que tenemos acá. De igual forma tenemos acá la corriente del gas de entrada no presenta rastros de BTX, es decir, benceno, tolueno y exileno, por lo que se considera que no son necesarios equipos auxiliares para el acondicionamiento del vapor de agua que sale del regenerador, ¿no? Así que esta parte también es importante, no tenemos la presencia de estos componentes, ¿no? Así que no va a ser necesario de instalar ningún equipo auxiliar en nuestro proceso que se tiene acá, ¿no? Y finalmente las tuberías y equipos no tienen pérdidas de calor, ¿no? Perfecto, entonces esa es la descripción del proceso y vamos a comenzar a realizar nuestro estudio de sensibilidad paramétrica. Es un estudio bastante corto, no es nada extenso, vamos a poder ver el día de hoy, no es nada complicado, pero también tiene una aplicación bastante grande e importante a la hora de estudiar, en este caso, sistemas de transferencia de calor o procesos completos como el que estamos viendo ahora, ¿no? Así que dicho todo esto, vamos a ir al software, ¿no?, y vamos a comenzar a realizar nuestro estudio, que es el análisis de sensibilidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a marcar Open. Vamos a abrir el archivo de extensión XML. Yo lo tengo, como les dije, está en el escritorio. Lo tengo acá. Podemos ver claramente que no se encuentra acá el archivo, pero podemos marcar acá la extensión de búsqueda y buscar los archivos de extensión XML. Muy bien, lo tenemos acá. Ejemplo de aplicación 5. Hacemos un clic y después abrir. La simulación de este proceso ya está construido. No lo vamos a hacer, ¿no? Directamente desde una simulación construida es que vamos a realizar nuestro análisis de sensibilidad, ¿no? Muy bien, ahí se encuentra nuestra simulación. Voy a borrar este panel de mensajes para expandirlo un poco más, ¿no? Muy bien. Cuando es un archivo de extensión XML, como ya hemos visto en pasadas clases también, el solver siempre va a estar en un hold. Y debemos cambiar necesariamente a solver active, es decir, que los cálculos pasen a un modo automático. Marcamos este botón, no se preocupen, aceptan.
y vamos a poder ver que el sistema ya está simulado, ¿no? El que tenemos acá. Muy bien, esta paleta no la vamos a usar, lo voy a cerrar. Puedo expandirlo un poco más esta ventana. Ya está construido el proceso. ¿Cuál es la descripción del proceso en su totalidad? Vamos a describir en grandes rasgos. Por esta sección se alimenta el gas natural. Si hacemos doble clic en la corriente, vamos a poder ver acá las condiciones en las cuales se está alimentando, principalmente temperatura, presión y el caudal molar que se tiene acá. Se puede ver claramente que no es 100% gas, sino es una mezcla de gas líquido. Podemos ver que la fracción de vapor es el 98% aproximadamente y el 2% sería líquido. Si verificamos, acá también se tienen dos columnas, una que es la fase vapor y estas son sus propiedades, y esta es la fase acuosa y también se tiene sus propiedades físicas. Si vamos a composición, vamos a poder ver claramente que la fase vapor tiene mayoritariamente metano, al 79, casi 80%, y también etano. Y la fase acuosa se tiene un 99% de agua. Así que se puede ver claramente que si separamos la corriente acuosa, el porcentaje de agua también se va a eliminar o se va a disminuir de la corriente principal, que es esta su composición, ¿no? Y vamos a tener básicamente un 0,0011 de agua una vez pasado por un sistema de separación. Ahí está el objetivo de utilizar esta unidad de separación, y que tiene la función simplemente de discriminar el fluido agua o el líquido contenido en nuestro gas natural y discriminarlo por acá. Si hacemos doble clic en la corriente líquida, vamos a verificar que se tiene una cantidad bastante grande de agua, que es 4122 kilogramos hora. Es una cantidad excesiva, ¿no? Como se puede ver. Y la composición, como se dijo, es el 99%. Y lo restante corresponde a metano, también etano y propano. Si hacemos clic en Basis y cambiamos a flujos másicos y lo cierro, voy a ver que se tiene un contenido de agua de 4080 kilogramos hora y se tiene metano absorbido casi 33 kilogramos y etano 4 kilogramos y propano 2 kilogramos. Si este fluido agua necesita ser tratado, obviamente tendría que pasar a un sistema. En este caso tendríamos que pasar a otro sistema de purificación para eliminar esos arrastres de gases que tienen su composición, ¿no? Así que bueno, ¿qué ocurre después? El gas que sale del separador, ya que contiene aún una cantidad excesiva de agua, porque si ingresamos a la corriente gas y vamos a composición, marcamos Basis, Mass Flow, vamos a poder ver que se tiene una cantidad de agua de 242 kilogramos hora, ¿no? Tal vez tú digas, ¿no? Este contenido de agua es muy poco en comparación a la composición de los demás gases o los demás hidrocarburos que se tienen. Estás en lo cierto, es bastante poco, ¿no? El que tenemos acá. También tenemos acá algunos gases ácidos, como podemos ver, el CO2 y también el sulfídrico. Este gas natural necesariamente debe pasar por un proceso de endulzamiento, pasado el proceso de deshidratación que tenemos acá. Pero ese proceso de endulzamiento de gas natural lo estamos obviando por ahora, porque ya es otro proceso. Pero el contenido de agua tenemos acá que es 242. Tendríamos que calcular cuánto es el contenido de esta corriente en miligramos de agua por metro cúbico de gas. Si este contenido de agua en esta corriente es menor a 95 miligramos de agua por metro cúbico de gas, ya no habría necesidad de realizar el proceso de deshidratación.
podemos pasar a calcular eso antes, ¿no? Si yo cierro la ventana, tenemos acá una hoja de cálculo, es un spreadsheet. Esto también ya se pudo ver en el módulo 1 cuando se estudió el proceso. Y en este caso, un proceso integrado de calor, potencia y refrigeración. Se pudo ver claramente cómo usar el spreadsheet, que es una hoja de cálculo simplemente como Excel, donde podemos anexar ecuaciones, manipular las variables del proceso como tú desees, ¿no? Este spreadsheet tiene grandes posibilidades a la hora de realizar estudios avanzados en combinación de variables de un proceso completo o un determinado sistema u operación unitaria, ya sea física o química, ¿no? Así que si hacemos doble clic en la hoja de cálculo, el spreadsheet, ¿no? Tenemos acá varias ventanas. Vamos a ir acá al menú spreadsheet que se tiene. Y en este spreadsheet vamos a ver algunas descripciones que ya están anexadas, escritas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, lo estoy expandiendo un poco. Se puede ver acá que se tiene, por ejemplo, algunas celdas escritas con estas identificaciones, donde nos dice acá fracción molar de agua final. Acá vamos a exportar toda esa información que se requiere. Y acá vamos a calcular el contenido de agua final en nuestro gas seco, ¿no? Que sería dry gas. Pero también podemos calcular el contenido de agua que tenemos en la corriente gas B100, ¿no? Que sería esta corriente. Y verificar cuánto es el contenido en miligramos por metro cúbico de gas. Y verificar si es que ese contenido básicamente está en el margen o en los rangos de calidad del gas en Bolivia. Así que en esta celda A5, acá voy a hacer un clic, la celda A5, podemos escribir, por ejemplo, contenido H2O, corchete, ¿no? Miligramo de agua H2O por metro cúbico de gas, ¿no? Pero en este caso va a ser inicial, ¿no? Así lo vamos a identificar. Y Enter. Y podemos calcular acá. Para calcular el contenido de agua inicial, el miligramo de agua por metro cúbico, se requiere dos datos que corresponde al flujo másico de agua en la corriente inicial, que sería esta. Y podemos escribir acá también, ¿no? Para exportar las variables, para identificarlas, podemos poner acá flujo másico H2O inicial. En este caso, nuestras unidades en el software están en sistema internacional, así que es kilogramo hora, lo vamos a identificar, ¿no? Y Enter. También se requiere en este caso el flujo molar de gas. Vamos a poner acá flujo molar de gas inicial. En este caso se requiere en metro cúbico de gas, ¿no? Hora en este caso, ya que estamos manejando caudales. Y Enter, ¿no? A ver, lo voy a expandir un poco. Bueno, lo voy a expandir así, ¿no? Como lo estoy teniendo así. Muy bien, entonces vamos a exportar variables para hacer el cálculo del contenido de agua inicial, que es en esta celda, vamos a calcular. Y la forma de exportar variables, tal como se pudo apreciar en el módulo 1, hay dos formas. La primera forma es, por ejemplo, hacer clic derecho en la celda que se desea exportar. Por ejemplo, yo quiero en la celda D3, que es esta, el flujo másico de agua inicial. Hago clic derecho, importar variable. En esta ventana que se despliega vamos a tener todas las operaciones que se están usando, como también las corrientes de materia y energía del proceso. Vamos a buscar acá la corriente gas B100, que sería este de acá, ¿no? Y buscamos acá la variable del flujo másico en esta corriente. Vamos a ir más abajo y vamos a buscar la opción de master com, sería en este caso más flow, ¿no? Que tenemos acá, master com más flow.
Buscamos acá el componente que es agua, acá lo tenemos. Y después marcamos la flechita y después Done. Vamos a tener acá exportado. Y es justamente ese fluido o esa cantidad de masa que se ha exportado de acá. Si nosotros hacemos doble clic en la corriente, vamos a Composition y evidentemente es ese mismo resultado, ¿no?, que se puede ver acá, 242,58, y es básicamente lo mismo. Otra forma mucho más simple de exportar variables es simplemente, por ejemplo, si deseamos exportar esta variable que es el flujo molar de gas inicial, vamos a la corriente que se desea exportar ese flujo, y es simplemente esta corriente de gas B100. Nos vamos acá a condiciones y vemos acá flujo molar en metro cúbico hora de gas. Hacemos clic derecho en este valor del flujo molar, marcamos copiar, vamos a la hoja y marcamos acá, clic derecho, pegar. Esa es otra metodología, ¿no?, de poder manejar variables, y como se puede apreciar es mucho más simple. De todas maneras, la información se ha exportado, y una vez que hemos copiado y pegado esta variable, básicamente la simulación ya se está enlazando con el spreadsheet y ya podemos manejar los resultados y también las ecuaciones que el software maneja a la hora de calcular, en este caso, el flujo molar y también el flujo másico en base a los principios de transferencia de masa, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos estos dos parámetros. Vamos a ir acá a la celda B5, vamos a anexar una fórmula. Acá se manejan las fórmulas como en Excel. Solamente marcamos igual, ¿no?, marcamos paréntesis, y el cálculo del contenido de agua simplemente es una división entre el flujo másico de agua con el flujo molar de gas, ¿no? Entonces vamos a dividir la celda D3 escribimos, dividido el slash entre la celda D5, que es el flujo molar de gas. D5, tal como está ahí. Cerramos paréntesis. Vamos a multiplicar por 1000 para transformar los kilogramos en gramos, ¿no?, otra vez por 1000 nuevamente para transformar los gramos en miligramos de agua, ¿no? Esa es la fórmula para el cálculo del contenido de agua en miligramos de agua por metro cúbico de gas. Marcamos Enter y tendríamos acá el valor, ¿no?, del gas calculado, pero en este caso no nos calcula, ¿no? No nos calcula. Ya veo el problema, ¿no? En este caso la ecuación acá era el D4, ¿no? Ya lo puse D5, pero de todas maneras vamos a cambiar, ponemos D4 y listo, ¿no? Ese era el problema del typeo en la ecuación, ¿no? Puse D5, pero era D4, celda D4. Muy bien, entonces podemos ver acá el contenido de agua inicial y se puede ver que es una barbaridad, ¿no? Tenemos 860,7 miligramos de agua por metro cúbico de gas. Así que es muy necesario que nuestro gas natural ingrese por un proceso de deshidratación con glicol. En este caso se va a usar trietilenglicol, que es el TEC, ¿no?, para eliminar este contenido de agua. Lo voy a minimizar esta ventana. Así que es por esa razón que se comienza a construir este proceso. ¿En qué consiste un proceso de deshidratación de gas natural? Es seguro que muchos ya conocen. Eliminar simplemente el contenido de agua del gas natural. Ese es el objetivo principal. Y para poder lograr tal objetivo, bueno, en este caso se usa lo que es un sistema de inhibición, que es el TEC, que se alimenta a una columna absorbedora, donde el gas natural ingresa por la parte inferior y el TEC en fase líquida ingresa por la parte superior de la columna. Y en este sistema, que es un sistema de equilibrio en etapas, ¿no?, o de contacto continuo, que lleva también una altura de empaque, en este caso entra en contacto el TEC con el gas natural y el TEC básicamente va absorbiendo el contenido de agua de nuestra mezcla de gas natural
y básicamente a la salida de la parte superior de la columna tendríamos un gas más seco, más libre de agua, ¿no? Y por la parte inferior se va a ir lo que es el TEG más el agua absorbido del gas natural. Esa es la función que tiene esta columna de absorción. Los glicoles son excelentes, el agua es básicamente altamente soluble en el TEG, y en esta columna absorbedora básicamente es arrastrado ese fluido agua del gas, ¿no? Y por lo tanto tenemos acá TEG más agua. ¿Qué pasa después en este proceso? Bueno, esta corriente de TEG más agua pasa por una válvula de expansión donde existe una caída de presión, ¿no? Tenemos acá la caída de presión. Y después pasa a un sistema de calentamiento donde se va a calentar, podemos ver acá, ¿no? En base a la integración energética del proceso mediante este intercambiador de calor. Y esta corriente, una vez que se ha calentado, esta corriente posiblemente haya existido una vaporización y vamos a separar esa mezcla o ese gas vaporizado en un separador de fases y se va a discriminar acá. Si hacemos doble clic en esta corriente vamos a ver en composición que se tiene mayoritariamente metano. El metano absorbido en el TEG y el agua, ¿no? Y se está eliminando por acá. Es un contenido bastante mínimo, si podemos ver, en kilogramo hora es 3,129 kilogramos hora, es bastante poco lo que se está eliminando. Y por la parte inferior ya tenemos lo que es el TEG más el agua. Si se hace doble clic en esta corriente y vamos a composición, vamos a ver acá en masa, en fracción masa, que el contenido o la fracción masa de TEG es del 69% aproximadamente. Podemos decir casi del 70% en masa de TEG. Así que esta columna que tenemos acá es una columna de destilación. Tiene la función de poder purificar el TEG y eliminar básicamente lo que es el agua contenido o absorbido en la etapa de absorción y poder purificar el TEG, ¿no? En base a esta columna de destilación, que es una columna de platos, donde vamos a tener un hervidor, que es este de acá, un reboiler, que tiene la función de calentar, es un intercambiador de calor, es un vaporizador parcial, donde vaporiza los pesados, los componentes pesados en la parte inferior de la columna y regresa como un reflujo para poder incrementar el grado de pureza, principalmente del producto pesado que sale por la parte inferior, ¿no? Y lo mismo tenemos acá el condensador, ¿no? Que tiene la función de poder condensar el líquido, ya sea parcial o total, y también tener un tanque acumulador donde vamos a poder bombear un líquido de reflujo de retorno a la columna que va a estar más frío y de esa forma condensar los componentes pesados en la parte superior y generar lo que es un reflujo interno en la columna e incrementar lo que es la pureza básicamente del agua. Y si nosotros hacemos doble clic en la corriente TEG recuperado, vamos a composición, vamos a poder ver claramente acá, bueno, está en fracción molar, vamos a cambiar acá el basis a mol más fracción y podemos verificar que el contenido de TEG o la composición es del 71%. Básicamente ya se ha purificado el TEG en el porcentaje establecido según el control de temperatura en el reboiler principalmente o el hervidor, porque el contenido de TEG inicial que se tiene acá en fracción masa también es del 71%. Si hacemos doble clic, vamos a composición y tenemos acá el 71%, ¿no? Así que para poder controlar la pureza del TEG en el proceso, poder manejar la composición del TEG, únicamente lo vamos a hacer en base a esta columna de recuperación. Y más propiamente dicho, por el aporte de energía al reboiler o el hervidor que se tiene acá en la columna, ya que si aportamos más calor, indudablemente la separación va a ser mucho mejor porque estaríamos vaporizando más los ligeros y así garantizando que el TEG sea más puro, ¿no? Así que si ingresamos a la columna, a esta columna de destilación, podemos ver acá las etapas de equilibrio. Es una columna bastante pequeña de 3 platos, bastante pequeña,
Si vamos acá a monitor, acá en monitor vamos a tener todas las variables o especificaciones de convergencia. Las principales especificaciones de convergencia de la columna se puede ver claramente acá, que es simplemente la fracción másica de T recuperado, ¿no? En este caso, en la corriente de T recuperado, corresponde esta especificación de diseño, ¿no?, que tenemos acá, que es del 71%, ¿no?, en masa. Y en base a esta especificación de diseño es que el software realiza cálculos de balance de materia y energía para hallarnos parámetros consistentes, principalmente de temperatura en el reboiler, para que esta composición básicamente se obtenga, ¿no? Y si podemos ver acá también las especificaciones, tenemos acá temperatura del reboiler, que esta es la especificación dada, pero se tiene acá un dato calculado que es 101. Actualmente esta temperatura es 101,1 grados centígrados. Y con esta temperatura se puede lograr una separación del TEC al 71% en masa. Y esta temperatura también corresponde a la temperatura del TEC recuperado. Si hacemos doble clic acá, vamos a ver que esa temperatura es básicamente la misma, ¿no?, que se tiene acá. Así que esa es la especificación principal. Y si nosotros cambiamos acá la especificación al 80%, esta columna va a trabajar y va a realizar cálculos de balance de materia y energía y va a calcular una temperatura en el reboiler adecuada para que se logre esa especificación. Así que esta especificación, el porcentaje de T recuperado en la columna, corresponde a nuestra variable independiente en el proceso de simulación que tenemos en el software Aspen HYSYS ahora, ¿no? Así que vamos a manipular esta variable en ese rango que está planteado en el problema, ¿no?, que va desde un porcentaje de 71 al 99%, ¿no? Vamos a manipular esta variable. Voy a cerrar la ventana, así que ya hemos definido la variable independiente y de dónde lo vamos a exportar, y es simplemente de la columna que tenemos acá, ¿no? Muy bien, ¿qué más se tiene acá? Este T recuperado va a recircular, obviamente la caída de presión en el sistema va a existir y por lo tanto se compensa la caída de presión en base a esta bomba que va a incrementar su presión, y como este fluido se encuentra caliente, bueno, vamos a hacer la integración energética del proceso para poder calentar esta corriente inicial aprovechando este calor, y de esa forma también poder enfriar nuestra corriente de TEG que sale de la columna, ¿no? De igual forma, este TEG va a seguir caliente, se va a mezclar con TEG fresco. Si es que, por ejemplo, acá exista pérdidas, obviamente hay pérdidas de TEG en cada etapa, y para compensar esas pérdidas, bueno, se alimenta una cierta cantidad de TEG también en cada etapa del proceso. Bueno, este TEG recuperado va a seguir su circuito y va a entrar a otro sistema de bombeo, ya que acá existe caídas de presión, y para garantizar que esta columna de absorción opere a una presión fija y constante según las exigencias en el diseño, es que se instala una bomba y se garantiza la presión de salida en base a la variación de potencia del sistema con este ajustador, para que la presión básicamente sea constante en el ingreso, considerando incluso las caídas de presión que hay en estos sistemas de transferencia de calor. Si hacemos doble clic en este ajustador, bueno, acá vamos a ver que se está ajustando la presión de la corriente que sale, ¿no?, o bueno, se está ajustando, sí, la presión de acá, ¿no?, de salida de la bomba, para que el valor de la presión a la salida de esta unidad, de la unidad de 101, sea constante y sea 6.205 kilopascales, ¿no?, considerando incluso las caídas de presión. Y esa potencia de acá va a cambiar incluso, y sería interesante incluso estudiar cuánto es la variación de la potencia en esta bomba. Podemos hacer ese estudio también el día de hoy. Vamos a verificar si desean eso también, ¿no?, cuánto es la potencia. Estas unidades de transferencia de calor, si yo hago clic acá en el panel de activación que tenemos, puedo hacer acá clic, marcar la leyenda, y podemos verificar que estos sistemas ya son rigurosos, ¿no?
Ya son sistemas de transferencia de calor que son rigurosos. Ya están en el modelo riguroso, como se puede ver. Así que eso es muy importante para realizar un análisis de sensibilidad. Es muy importante que todos los sistemas estén completamente diseñados también. Los intercambiadores de calor están diseñados perfectamente. Si se hace doble clic, por ejemplo, en este, vamos a ver acá en el modelo riguroso que ya está activado. Tenemos acá el resumen de resultados y es de acá donde vamos a exportar los parámetros de convergencia, principalmente potencia, y también lo que son los coeficientes de película, ¿no? Y las caídas de presión. Se tiene también acá. De igual forma este, ¿no? Ya es un modelo riguroso. Así que muy bien, esa es la descripción del proceso y es acá donde vamos a realizar el análisis de sensibilidad paramétrica. Y para realizar este estudio vamos a manejar la hoja de cálculo que tenemos acá, donde vamos a exportar todas las variables que van a ser nuestras variables principalmente dependientes del proceso, con los cambios de nuestra variable independiente, que es la fracción másica de TEC o la concentración de TEC en el proceso. Así que vamos a volver a nuestro spreadsheet, que es esta hoja, la hoja de cálculo. Y es acá donde vamos a ir exportando las variables, que son las variables, en este caso, como dijimos, dependientes, y la variable dependiente del proceso global es el contenido de agua en el gas natural final, ¿no? Que sería este de acá. Y también en las unidades de transferencia de calor, en la unidad E100, vamos a estudiar como variables dependientes la potencia térmica, las caídas de presión en tubo y coraza, cómo se ven afectados. De igual forma, en la unidad E101, los mismos parámetros, ¿no? Perfecto, entonces vamos exportando los datos que se tienen acá. Vamos a exportar, por ejemplo, acá la fracción molar, en este caso del agua final, es decir, en la corriente dry gas. Vamos a usar la metodología que es bastante simple, copiando y pegando. Vamos a entrar a la corriente dry gas. Vamos a ir acá a Composition. En Basis marcamos en Mass Flow, porque vámonos en fracción molar, ¿no? Entonces ponemos acá en fracción molar simplemente. Lo cerramos. Copiamos acá este dato del agua, que es la fracción molar del agua, y lo pegamos acá. Muy bien. ¿Qué más se requiere? Flujo molar del gas final. Lo mismo en esta corriente, dry gas, conditions, el flujo molar en metro cúbico hora de gas, clic derecho, copiar, y lo pegamos acá. Muy bien. Y también vamos a exportar el flujo másico de agua final. Ahora sí, vamos acá a Composition, el Basis, vamos a cambiar a Mass Flow. Muy bien. Cerramos. El agua copiamos este dato, copiar, y lo pegamos acá. Muy bien. Ya tenemos exportados estos datos. Ahora vamos a calcular el contenido de agua final en nuestra corriente de dry gas, de gas seco, ¿no? Aplicamos la misma fórmula igual, paréntesis. Vamos a dividir la celda B3, que es el flujo másico de agua, B3, dividido entre la celda B2, que es el flujo molar de gas final. Celda B2. Cerramos paréntesis, multiplicamos por 1000 para convertir kilogramos a gramos, nuevamente por 1000 para convertir los miligramos, bueno, los gramos a miligramos, ¿no? Y Enter. Este es el contenido de agua en el gas final. Como se puede ver, aún está bastante grande. Es una cantidad excesiva de agua que tenemos. No se ha eliminado casi nada. Solamente se ha eliminado 100 miligramos por metro cúbico de gas, nada más aproximadamente. Así que no estamos en el rango. Vamos exportando las demás variables. Por ejemplo, vamos a verificar acá la temperatura del reboiler. Cerramos esta ventana. Eso lo podemos exportar ya sea de la corriente TEC, como pudimos verificar. Se pudo verificar que es el mismo dato de la temperatura del reboiler la que sale en el TEC recuperado. O también podemos ingresar a la columna y podemos ir acá a la parte de performance, que son los resultados.
Vamos acá a Column Profiles, que son los perfiles de la columna, y vamos a ver acá los resultados y verificar acá temperatura del reboiler. Acá nos dice reboiler, y evidentemente acá tenemos el resultado. Podemos hacer clic derecho, copiar, y también copiar o pegarlo acá, ¿no? Y perfecto, ya tenemos ahí la temperatura del reboiler. También podemos exportar acá la fracción masa de TEG recuperado. Eso puede ser nuestra variable independiente, ¿no? Acá en Design, Monitor, este dato de acá calculado, o podemos anexarlo como variable también el dato de especificación que es 0,71, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? O también lo cierro la ventana, se tiene varias posibilidades. Podemos ir acá a la corriente de TEG recuperado, ya que esa es la fracción masa de TEG final a la salida de la columna. Hacemos clic en composición y copiamos este dato que es en fracción masa. Acá está más fracción, clic derecho, copiar del TEG y lo pegamos acá. Se puede hacer eso. Muy bien, cerramos la ventana. Ya tenemos estas especificaciones, los parámetros exportados, nuestras variables. Hasta ahora solamente tenemos una variable dependiente anexada, que es el contenido de agua, ¿no? Esta va a ser nuestra variable dependiente, que es función básicamente de estos parámetros anexados, ¿no? Vamos ahora a las unidades de transferencia de calor. Primeramente vamos a la unidad E100, vamos a exportar potencia térmica y caída de presión. Bueno, vamos acá, hacemos clic derecho en el intercambiador. Vamos a ir acá a modelo riguroso, donde estamos actualmente. Resumen de resultados. Tenemos acá el calor, que es la potencia térmica. Hacemos clic derecho, copiar, y lo pegamos acá. Muy bien, caída de presión en los tubos ahora. El valor calculado, acá lo tenemos. Es esto, en los tubos, clic derecho, copiar, y lo pegamos, la variable. Esto es en la coraza. Clic derecho, copiar, y lo pegamos acá, en esta celda. Muy bien, esa es la metodología de exportar variables, es bastante simple como pueden ver. Ahora vamos a la unidad E101, acá está. Vamos a ir más acá abajo, acá están los datos donde se deben anexar. En la unidad E101, ¿no? Acá están. Vamos a modelo riguroso, resumen de resultados. Potencia térmica copiamos, lo pegamos también acá, kilovatios las unidades. Vamos ahora acá, la caída de presión en tubos, acá está, copiar, y lo pegamos acá. Y finalmente la caída de presión en coraza en esta unidad, que sería este dato, copiar, y lo pegamos acá. Muy bien, esa es la forma de exportar variables al spreadsheet. El spreadsheet básicamente ya está enlazado con el software Aspen HYSYS, ya está prácticamente enlazado. Los cambios que se realizan en el spreadsheet también se van a realizar en la simulación, o los cambios que se realicen en la simulación automáticamente también se van a realizar en el spreadsheet. Esa es la gran posibilidad que nos brinda el spreadsheet de manejar ecuaciones, incluso anexar n ecuaciones y variables del proceso y usar incluso los resultados de la simulación para poder combinar una serie de parámetros que posiblemente el software no te pueda calcular directamente, como es por ejemplo el contenido de agua en miligramo por metro cúbico. Y es donde hemos anexado una ecuación que nos permita calcular este contenido, ¿no? Muy bien, entonces esa es la metodología de exportar variables. Ya tenemos definidas las variables, exportadas las variables al spreadsheet. Ahora finalmente nos falta plantear el sistema de ecuaciones diferenciales para poder realizar el estudio de sensibilidad. Ahora, ¿qué herramienta en el software Aspen HYSYS nos va a permitir combinar, en este caso, variables? Es decir, plantear ecuaciones diferenciales, ¿no? La hoja que nos va a permitir en este caso, o la herramienta que nos va a permitir manejar variables, es la herramienta de caso de estudio, ¿no? Y ahora lo vamos a usar para un análisis de sensibilidad en transferencia de calor. La herramienta caso de estudio lo podemos encontrar acá, ¿no? En el panel principal de simulación. Acá está, caso de estudio, hacemos clic
Bueno, este spreadsheet lo puedo minimizar, ¿no? Y acá en caso de estudio vamos a ver esta ventana, marcamos adicionar. Tenemos dos recuadros, en el primero debemos definir las variables independientes y acá abajo debemos definir las variables dependientes. Vamos a definir acá, marcando el botón Find Variables, y vamos a definir en este caso la variable independiente, que es la fracción molar del TEG, y esa fracción molar del TEG corresponde simplemente en la columna de destilación, específicamente hablando de las especificaciones de convergencia, ¿no? Entonces vamos a buscar acá la columna T100, porque en base a esa columna es que se está manejando la concentración del TEG en el proceso, ¿no? Porque dependiendo de la temperatura que se anexe, como ya se ha explicado, es que el porcentaje o la concentración del TEG va a disminuir o va a incrementarse en la salida, ¿no? Busquemos entonces acá la columna T101, lo tenemos acá. Vamos a buscar acá la opción de... Tenemos acá Expect Value, que serían las especificaciones evaluadas, ¿no? Hacemos un clic y vamos a encontrar acá Frag TEG recuperado, y es justamente nuestra especificación, ¿no? Hago un clic y después lo selecciono en base a esta flechita y después Done, y ya tenemos acá nuestra especificación o nuestra variable básicamente independiente del proceso, ¿no? Acá está su actual valor, que es 0,71. Vamos a las variables dependientes, hacemos clic. En este caso las variables dependientes están siendo manejadas en base al spreadsheet, que es la hoja de cálculo. Busquemos entonces acá hoja de cálculo, acá está, ¿no? Nuestro spreadsheet está con ese nombre, y es acá en la hoja de cálculo que vamos a escoger nuestras variables dependientes, ¿no? Vamos a escoger primeramente, a ver, tenemos acá las celdas enumeradas B1, B2, B3, ¿no? Con sus nombres respectivos. Por ejemplo, acá tenemos la celda B1. En este caso, a ver, vamos a verificar el spreadsheet. Acá está la celda B1. Sería la fracción molar de agua. Nuestra variable independiente acá va a ser la celda B4, que es el contenido de agua final. Podemos escoger acá, ¿no? La celda B4, acá está. Hacemos un clic, lo escogemos. La celda B5 no vamos a escoger porque es el contenido de agua inicial, no nos interesa tanto. La celda C11, vamos a verificar cuál es. Bueno, la celda C11 sería en este caso del intercambiador de calor, ¿no? La potencia térmica de acá abajo, no puedo arrastrar porque actualmente debo cerrar esta ventana, ¿no? Pero bueno, vamos a escoger entonces la celda C11, la C12 también, que es la caída de presión en la unidad E101, la C13 es la caída de presión en coraza de la unidad E101 de igual forma. La celda C7 es la potencia térmica del intercambiador E100. La celda C8 de igual forma es la caída de presión en tubos. Y la celda C9 es la caída de presión en coraza. Muy bien. Vamos a escoger también la celda D1, que es la temperatura del reboiler. Vamos a verificar si se incrementa o disminuye para el contenido o la pureza o la concentración del TEG. Seleccionar. ¿Qué más podemos escoger acá? Bueno, creo que solamente eso, ¿no? Bueno, podemos escoger, como dijimos, en las bombas las potencias, cómo cambian, ¿no? Vamos a buscar acá, por ejemplo, la bomba P100. Escogemos acá la potencia, ¿no? Escoger, muy bien. Bomba P101, de igual forma vamos acá, la potencia, escoger, ¿no? Y finalmente Done. Podemos ver acá que estamos manejando un montón de variables, ¿no? Tal como podemos ver, voy a cerrar mi spreadsheet. Las variables dependientes son varias, ¿no? Y vamos a ver cómo se ven afectados todas estas variables con la concentración del TEG, nuestra mezcla líquida para poder eliminar el agua. Una vez que se definen las variables, ¿qué se debe hacer a continuación? Debemos ir acá a la opción de caso de estudio, configuraciones de caso de estudio, donde se debe definir el punto inicial de estudio para la variable, en este caso, la variable independiente, y el punto final.
Como podemos ver en el planteamiento del caso de estudio, vamos a ver acá. Acá podemos ver que el porcentaje va a ir desde un valor mínimo de 0,71% en peso al 99%, ¿no? En peso. Así que definimos esos datos. Acá en Star va a ser el dato mínimo 0,71, Enter. Y el dato final es 0,99 o 99%, y Enter. Acá debemos definir los rangos, ¿no? Podemos hacer que los rangos vayan de 0,02, vaya haciendo iteraciones de 0,02 en fracción, para que de esa forma tengamos 15 datos finales, ¿no? Tú puedes incrementar o incluso el número de datos de estudio si deseas, pero para nuestro caso vamos a manejar 0,02 para que no se tarde mucho en los cálculos, ¿no? Así que una vez que se definen los rangos y los puntos inicial y final, para finalizar los cálculos marcamos correr, ¿no? Este botón. Y el software va a comenzar a realizar cálculos, ¿no? Acá vamos a ver abajo. Va actualmente en el 2, en el 3, ¿no? Debemos tener paciencia porque suele tardar acá un buen tiempo, ¿no? Son 15 iteraciones. Así que si tú pones muchos más intervalos, bueno, va a tardar mucho más, ¿no? Por eso es que hemos puesto también poco, solamente intervalos de 0,02 y un total de 15 datos, ¿no? Nada más. Muy bien, ya va en el 8, 9 ahora. Podemos ver incluso acá que el valor actual ya es 0,87, va cambiando. Ahora vamos en el dato 10, 0,89, va cambiando de 2 en 2. Ahora va a ir a 0,91, ¿no? Ahí está. Hasta que se complete al 0,99. Muy bien, vamos a 0,93. Ahora vamos a ir al 0,95, ¿no? Que es el dato 13. Listo, ya está en 0,95. Falta 2 más. $0,97. Y finalmente con el último dato que es 0,99, ¿no? Muy bien, ya terminó los cálculos. Esperemos que se estabilice, porque actualmente se está estabilizando. Esperemos un instante. Acá suele tardar casi unos 10 a 20 segundos o medio minuto incluso. Esperemos un instante. Muy bien, perfecto. Vámonos acá a los resultados, acá arriba vamos a poder verificar Results. Vamos a ver acá los 15 resultados en tabla. Para cada parámetro vamos a poder verificar. Podemos ver acá incluso el contenido de agua, que es esto, para los diferentes grados de contenido de glicol. Tenemos acá la potencia térmica en la unidad E101, las caídas de presiones, ¿no? Y más acá vamos a ver algunos resultados también bastante interesantes, ¿no? Algo mucho más interesante lo vamos a ver acá en plots, los resultados. Bueno, voy a escoger acá el caso base. Como es simplemente una variable independiente, voy a escoger cualquier caso. Acá están los 15, ¿no? Escojo el 4, por ejemplo. Vamos a tener acá el contenido de agua en el gas, ¿no? Cómo disminuye a medida que se aumenta la concentración del PEC, ¿no? Si yo hago clic derecho acá, voy a aclarar un poco más la gráfica, lo voy a poner más visible, tal como está ahí. Voy a cerrar, puedo hacer clic derecho nuevamente y anexar un scooter vertical, ¿no? Que es esto, y poder arrastrarlo, ¿no? Y verificar con qué contenido de TEG o concentración debo trabajar para que esté en el margen
del contenido de agua en base a la normativa boliviana. Podemos ver acá que aproximadamente el 98% de fracción masa de TEG o la concentración es un parámetro aceptable que nos va a permitir en este caso, ¿no? Voy a ir acá, tener un contenido de agua, ¿no? Si estamos acá, al 95%, ¿no? Casi el 98% para que estemos en el margen de la calidad del agua o del contenido de agua en el gas natural en Bolivia, ¿no? Así que ya podemos ver claramente acá. Necesariamente se debe trabajar en esa concentración de TEG para nuestro fluido, ¿no? Y verificar de esa forma. Vamos a cambiar la variable acá, variable A. Podemos cambiar, por ejemplo, la celda C11, que es la potencia térmica en la unidad E111. Podemos ver acá que la potencia térmica en nuestro sistema de transferencia de calor se ve muy afectado con el cambio en la concentración del TEG, ¿no? Podemos ver que hay un aumento, incluso una disminución, y posteriormente también hay un incremento en la potencia térmica, ¿no? En este intercambiador de calor. Y eso es evidente porque incluso el caudal disminuye a medida que, bueno, se incrementa la pureza del sistema, ¿no? Porque se está eliminando más contenido de agua y por lo tanto vamos a tener una corriente más poca en caudal del TEG, ¿no? Podemos ir acá incluso a cambiar más datos, verificar acá la caída de presión en los tubos, ¿no? Está en kilopascales. En esta unidad, la unidad de 101, hay un incremento abismal, ¿no? En este punto de acá, ¿no? De igual forma en la coraza podemos verificar acá la caída de presión, ¿no? En este sistema. Vamos al otro intercambiador. Acá está la potencia térmica de la otra unidad de transferencia de calor, la caída de presión en tubos, ¿no? En la coraza también podemos ver acá la temperatura del reboiler para la composición, ¿no? Acá podemos ver que a mayor temperatura en el reboiler, bueno, la pureza indudablemente se va a incrementar, o la concentración en el TEG, ¿no? Para un 99% es una temperatura aproximadamente de los 219 grados centígrados, ¿no? Las potencias de las bombas. Se puede ver netamente acá que es afectada el rendimiento igual de estas bombas, ¿no? Como dijimos, en el bombeo. Acá hay un descenso en la potencia con el contenido del TEG. Eso nos conviene ya que la caída de presión posiblemente ya no es tan excesiva en esta unidad. Específicamente hablando del TEG, ¿no? De la corriente que ingresa por la coraza. Y de igual forma en este otro, ¿no? Es favorecido en el rendimiento de las bombas. Específicamente hablando del TEG que circula a través de las bombas, ¿no? El TEG recuperado. Así que esos serían los resultados, ¿no? Podemos incluso estudiar en base a otra variable, ya no el TEG recuperado. Por ejemplo, la caída de presión, ¿no? Podemos ver acá. O en función a la temperatura del reboiler, incluso estudiar cómo cambia la potencia de la bomba, ¿no? Tú puedes verificar o estudiar cualquier parámetro, ¿no? y ver también el comportamiento de estas gráficas, ¿no? Que son bastante interesantes. Bueno, el análisis lo dejamos pendiente, pero esa es la metodología de cómo realizar un análisis de sensibilidad empleando el software, ¿no? de esta clase de sistemas. Así que la clase de hoy estaría culminando acá. Si hay alguna consulta, pueden hacerla ahora, ¿no?